porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Horacio Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Días. Invítame a Leer, donde la intención es única y exclusivamente sembrarles la curiosidad por esas cosas que vienen guardadas entre las tapas de un libro. Sí, ni más ni menos que las tapas de un libro. Y también de los autores, porque de repente uno encuentra un libro, un autor que cree haber conocido de toda la vida y resulta de que no, que todavía sigue dando sorpresas. No sé si te ha ocurrido, Horacio, que te acercas a Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, sí, a José Agustino, a qué sé yo, ¿no? A Shakespeare mismo, creyendo que lo has conocido todo, y de pronto, ¡fum!, salta una sorpresa. Bueno, de hecho hay pues toda una teoría respecto a la percepción que tenía Gustave Flaubert de lo que debe ser la obra del escritor, sí, la participación del escritor en su obra y la realidad. Resulta que Flaubert decía que la obra es todo y la persona no es nada. Así, él se anulaba completamente. Él quería que su obra perdurara, por supuesto, pero que su personalidad dejara de estar presente como factor relacionado con su obra. Habría ahí también que referirnos a todos los autores que han sugerido o exigido que sus obras se destruyan. Sí. El caso de Kafka. Es cierto, que se lo dio a Max Brod. Sí, él planteó que todas mis obras se destruyan a mi muerte. Sí. O sea, él no lo hizo personalmente, pidió que otro lo hiciera también con algo ahí quizá de ganchito emocional, sí, de la herencia. No, me fallaron, pero la realidad es esa. Las personas, los autores son individuos con personalidades, con problemas, con realidades emocionales, psicológicas, económicas, sociales, imposibles de desvincular de su obra. Así es, ¿sí? Así. Y sí, me ha tocado conocer autores que va de esos pocos, porque realmente son pocos los que uno puede ir siguiendo a lo largo de su trayectoria. Es el caso, por ejemplo, de Murakami, sí, que uno ha tratado de seguir su obra a lo largo de los años y a veces se apasiona uno, a veces se queda uno, como dicen los jóvenes, con cara de ¿what? Sí. No entiende uno qué quiso decir hasta que lo refiere al contexto. Sí. Luego vienen sus obras explicativas de sí mismo y total, está uno esperando a ver qué más sorpresas nos trae. Claro, pero doctor, fíjate que me acaba de pasar, esto te lo comentaba ahora sí, porque me acaba de pasar este fenómeno con un autor al que yo creí haber leído casi toda su obra y me doy cuenta que efectivamente era casi toda, porque me topé hace un par de semanas, 3 semanas, con una novela de vampiros, escrita ni más ni menos que por Carlos Fuentes. Es una novela de vampiros que, bueno, de alguna manera no debería llamarme a sorpresa el hecho de que Carlos Fuentes también fuera al tema de los vampiros, porque él ya estuvo en el tema de los fantasmas y aparecidos con Aura. ¿Te acuerdas? Esta jovencita Aura. Sí, que es claro. Pues porque a mí no me quedó claro que era de la viuda del general Llorente, aquella que publica la nota por la cual Felipe Montero va a buscar el empleo. También Fuentes tiene una novela de espionaje internacional, La cabeza de la hidra. Sí, y es sí. no una novela que la verdad es
pues tal cual, espionaje internacional muy revuelto, con un montón de personajes por aquí, por allá. Además, la mitad de la novela está escrita párrafos en inglés, en francés, en alemán, con expresiones en latín, que uno, si no es un enamorado de la novela, de la intriga internacional, pues sí lo pasas a dejar a un lado, ¿no? Y así como ese, estoy acordándome un cuento totalmente de novela negra que se llama El costo de la vida, que creo que viene en Muñeca Reina ese cuento. Ujú. Y bueno, uno creería haberlo visto todo con fuentes hasta que de repente explota en tus manos, explota de una manera sanguinolenta una novela de vampiros. No hay nada como eso. Y es que, bueno, dicen algunos teóricos que el escritor no escribe para su público, Sí, escribe para sí mismo. para sí mismo. Sí. Él se cuenta las historias o ella se cuenta las historias que luego, ya vistas como una obra en conjunto, trata de generalizar Así de, es, sí. entre sus contemporáneos, entre su generación definitivamente, pero es eso, uno habla hacia sí mismo y claro, sí hay casos en que lo que a mí me interesa es ser rico y famoso, Claro. ¿Cómo? Sí, uy, cómo no. pues escribiendo. Como Coelho. Ah, pensé que ibas a decir, perdón, se me salió el nombre. Discúlpame, no es un autor que suela yo citar para absolutamente nada. Bueno, Sí. se dan muchos casos de esos. La cultura capitalista, Sí. no es más ni cultura, el sistema capitalista propicia eso, que uno pueda hacerse de fama y fortuna a través de casi cualquier cosa. Bueno, pues los libros es una de ellas, Sí. de las más ocurridas, apelando a que en algún tiempo, así como los músicos, como otros artistas, los literatos eran gente que se consideraba una élite cultural Sí. dentro de las cortes europeas. Y bueno, voy a tener aquí mi escritor de cabecera Sí, para que me, como los músicos de cabecera claro, también. me cuente, Sí. me inmortalice. Así es, sí, como los músicos de cabecera. Yo todavía acabo de escuchar hace un par de días la suite de la música del agua de Jorge Federico Händel, Ujú. que era música compuesta especialmente para que el rey, Jorge VI, creo, no me veo mucho caso, el rey pudiera ir él dando la vuelta en el Támesis, Sí. en Inglaterra, en Londres, mientras en otra barca iba una orquesta de cámara tocando música que el rey mandaba hacer, y especialmente a su músico de cabecera, Jorge Federico Händel, alemán, después avecindado en Inglaterra. O como los reales fuegos de artificio, que también se los encargó, le dijo, en lo que van a estar ahí tronando los cohetes, por favor, invéntate unas cancioncitas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la música como acompañamiento, Sí. cómo han cambiado los tiempos, diría algún son cubano. Ahora va uno tranquila o no tan tranquilamente en el carro y juntos se para una combi con las bocinas atronando, Claro. Sí, sí, sí. y el despacito y el suavecito Sí. y la manga del muertito. Sí. Y es el caso de que, bueno, todo se va deteriorando. Igual la literatura, Sí. los escritores, las escritoras también, que se hablan a sí mismo o que... me acuerdo el caso de Silvia Plath. Silvia Plath, sí. Bueno, pues a ella se le conoce más bien por pequeñas citas Sí. que por sus poemas completos, pero aún así es una autoexploración de la angustia que era para ella la vida, Sí, así es. y hasta que termina Suicidándose. Así de es, una sí, sí, manera muy doméstica, que no vamos a mencionar porque no viene al caso en este Sí. programa, pero efectivamente, o sea, ella interactuaba básicamente consigo misma, y le pasa lo que a muchos escritores, incluso a Flaubert, ven la obra escrita y como Sí. que no se reconocen a sí No mismos. se reconocen, sí. ¿Sí? Dice, bueno, oye, está muy bueno. ¿Quién lo escribió? Casi, no. Sí, me parece increíble haber yo escrito algo, Sí. algo tan bueno, tan extraño, tan interesante. Pero como lo comentas tú del caso de Carlos Fuentes, Fuentes, sí.
lo que él estaba explorando con sus novelas es su capacidad de escribir distintos Así géneros. es, sí, así es, tienes razón. Y eso, ahora que me enfrenté a esta novela y que la disfruté, que además es una novela que yo invito a leer a nuestro auditorio, es una novela que se lee de una sentada literalmente. Ujú. Son 114 páginas, en realidad son 110 páginas ya desde la primera hasta la última de las palabras. Quiero decir, quitando entradas y salidas, son Ujú. 110 páginas en la que Carlos Fuentes explora el mundo de los vampiros apegándose a la ortodoxia de la narrativa de vampiros. Hay un conde que viene de Extranjia, ¿no? Y aquí le ponemos el nombre del país que se nos pegue la gana, desde el mismo Transilvania o cualquier otro, esos países de la Europa central, oriental más bien, ¿no? Transilvania. Sí, oriental, sí, Transilvania, en lo que luego fue Rumanía. Así es, sí, exactamente. Sí. Y aquí, en este caso, el conde viene de Valquivia, que es justamente el reino del cual fue pues el dictador, el supremo tirano Vlad el Empalador, Vlad Tepes o Vlad Dracul, llamado en romano Vlad Tepes, que quiere decir el empalador, justamente por su costumbre de empalar a sus enemigos, entre otras muchas atrocidades, cortarles la cabeza, cortarles en vivos, en pedacitos, y que la persona fuera viendo, bueno, una cantidad de atrocidades que no es el momento para señalar. Entonces, Vlad Tepes, que es justamente el rey de Valquivia, que por su apellido Dracul es el que da origen a lo que después Bram Stoker habría de titular su novela de vampiros, Drácula, justamente, ¿no? Una novela de 1887, si mal no recuerdo, y que ahí se marcan las premisas de lo que habría de ser la literatura de vampiros. Es un conde, un noble de esta parte de Europa que va a donde esté el autor. Sí. En el caso de Bram Stoker va a Inglaterra, en el caso de Stephen King va a Estados Unidos, en el caso de Carlos Fuentes va a México. Parecería que los autores son como el imán de los vampiros. Y bueno, es que dentro de toda la no mística, dentro de todo la cosmogonía del vampirismo, el vampiro no puede entrar a la casa de uno. Así es una de las características. Tiene que ser invitado. Así es, sí. Y cuando va Van Helsing y va Mina Harker a Transilvania, sí, de alguna manera invitan al conde que viene y se instala en Inglaterra. Sí, así es. Algo así es lo que ocurre. Bueno, esta no es una novela, o quizás sí, es una película, la de Amor a la primera mordida. De Polanski. De es una Polanski. comedia, claro. Es una comedia muy simpática, sí, donde, bueno, se da toda una cuestión, van y se meten al castillo. Sí. No recuerdo si es precisamente esa u otra muy similar de la misma época, en la cual llegan los comunistas y le decomisan el castillo a Drácula. Entonces, ahora sí que no lo invitan, pero pues lo corren, van a instalar ahí un gimnasio de señoritas, y llega a Nueva York. Entonces, allí pues se dan todas las situaciones entre trágicas y cómicas, de un vampiro al que corren de su país los comunistas, para que veamos que la política no está ajena a esto. Y bueno, regresando al origen, Vlad el Empalador sí es muy criticado, pero es una figura protegida. ¿Por qué? Porque a los que empalaba eran turcos, y los turcos luchaban contra los cristianos, claro, que se estaban defendiendo de la invasión de los otomanos. Entonces, bueno, si son turcos, pues que les haga lo que sea. Sí, ¿no? Imagínate un cristiano empalando a miles de gentes, eso es una asignatura pendiente una de las muchas asignaturas pendientes de la Guerra Santa del cristianismo.
Entonces, a propósito de que un vampiro no puede entrar a menos que sea invitado, recordé una novela que me encantó, debo de reconocer, me encantó una novela de vampiros justamente que se llama Déjame entrar, de un escritor avecindado en Estados Unidos, pero es europeo también, John Ajvide, A-J-B-I-D-E, Ajvide. Fide, sí. Ok, es una novela justamente, ¿qué te diré? Pues perturbadora, como todas las novelas, o como se espera que las novelas de vampiros lo sean. Ujú. Y bueno, justamente parte de esto se explora en la necesidad de que una persona deje entrar a un vampiro, lo cual no está alejado de la realidad, porque la verdad es que nosotros tenemos dentro aquello que dejamos entrar. Claro. Tenemos dentro aquello que no dejamos entrar, empezando por las palabras. Las palabras que lo hemos dicho antes, son propuestas de pensamiento para quien nos escucha. Hay quien acepta la propuesta y transforma la palabra de un tercero en pensamiento propio, y hay quien pues declina la invitación y te dice sí, ajá, está bien, luego nos vemos, adiós, Ujú. y te da el avión, ¿no? Quizás Sí, de sí, un sí, modo educado. Bueno, y los sentimientos, desde luego, que son los derivados, y bueno, hasta los tacos de carnitas que nos hacen daño, Así es, si no nos dejamos entrar, pues no nos van a dañar, claro. ¿no? Entonces, bueno, sí, me encontré con Vlad de Carlos Fuentes, y es una novela, te digo, ajustada, perfectamente ajustada al canon. Es un conde extranjero, es un varón casado con una señora muy hermosa y atractiva, sexualmente muy activa, y en el matrimonio, quiero decir, es una pareja sexualmente muy bien avenida, y ella detona un recuerdo ancestral en Vlad y hace que se fije justamente en la pareja y se fije en en la hija de este matrimonio. Se le pide que consiga una casa en cierta parte de la Ciudad de México en la que debe estar conectado ya no a un cementerio como ocurre, por ejemplo, en Salem Slot, ¿cómo se llama? En español se tradujo como La Hora del Vampiro, Sí. esta novela de Stephen King, ya no contiguo a un cementerio, o como en el caso de Bram Stoker, que lo hizo en Inglaterra, en Londres, sino aquí es pegado a unas barrancas, que es la misma función, ¿no? Sí. Que le permitirá irse deshaciendo de los cadáveres previamente chupados. Y entonces también este vampiro no come, quiero decir, cuando tiene un invitado a la mesa no come, sino que se la pasa con una copa de vino extrañamente tinto, extrañamente denso y extrañamente colgado demasiado de la copa, todo lo que nosotros gustemos. Y a final de cuentas nos enfrentamos a una novela de vampiros con toda la barba, como dirían los clásicos, ¿no? Sí, Hecha y derecha. Sí, digo, se pueden hacer toda clase de recopilaciones de literatura vampírica, y algunas son mejores que otras. Ha llegado a tal grado esta situación de culto que ya no importa si son buenas o malas. Tienes razón. Lo que importa es que se sumen, que se siga sumando al canon, al conjunto de conocimientos. Había habido hasta cierto punto un decaimiento, Sí. hasta que llegó Anne Rice. Anne Rice, Anne claro, Rice con la sus- entrevista del vampiro. Sí, pero son 9 novelas, Sí. 9 de las crónicas vampíricas. Sí. Yo nomás he leído como 5. Están pendientes las demás, y además lo sitúa en una zona hasta cierto punto virgen en estas cuestiones. Era más bien cargado a la cuestión de brujería, de vudú, Sí. lo ubica en la parte de los pantanos de la Luisiana y Alabama. Sí, pero que es justamente pues el origen, la región predilecta del vudú, es la extensión de Haití en América, Así por es. llamarlo de alguna Así manera, es. ¿no?
y le da el giro, que a mí se me hace brillante, Sí, de introducir el vampirismo allí. sí. Entonces, si de por sí ya había toda una, pues una situación bastante esotérica, oscura, con la parte del vudú y la santería, bueno, conste, no exactamente la santería que es cubana, Caribeña, claro. sí, caribeña, Sí. pero del lado español, Sí. sino del vudú, que era más bien de los Franceses. Así es, en Haití. sí. Entonces le da otro giro introduciendo el vampirismo y de repente otro boom de opciones Sí. del vampiro. El personaje este delicioso de la niña, Sí. una niña creo de Una niña 4 o 5 años, Vampiras. Sí. la convierten en vampiro. Sí, sí, sí. Entonces, para todos, pues es la niña bonita, bien vestidita, bien educadita, Sí. por eso, pero es un vampiro de 200 años que su tragedia es haber sido mordida Ajá. de niña, Sí. porque siempre va a ser una niña. Siempre nos habíamos ubicado en el vampiro hombre o mujer, pero ya maduro, guapo, guapa, lo Sí. que fuera. No, es un vampiro niño, niña. Sí. Entonces, que conquista a sus víctimas con la ternura y luego se queja de que por qué yo y Claro. por qué así. Bueno, pues es el destino, hasta a los vampiros les tiene que ir mal en este mundo. Sí, este es un elemento que también incluye Carlos Fuentes en esta novela de Vlad. También le incluye en una niña, que es una niña de primaria efectivamente, que se llama Magdalena y que no es una niña vampira todavía, sino parte de la trama de la novela es que el deseo del conde es vampirizarla. Ujú. Por algo que no voy a adelantar para que nuestros amigos del auditorio no vayan a sentirse traicionados, No, pero no. por algo que se teje al interior, se presenta la posibilidad de que la niña sea vampirizada Ujú. y de que los padres puedan o no estar de acuerdo. Eso habría que entrarle a la novela para ver si los padres están de acuerdo o no, o a ver si uno dice que sí y el otro dice que no, y por sus respectivas razones, Ujú. que están muy claras ahí en la novela y uno lo puede entender. Aquí la explicación que da Fuentes para que sea una niña vampira es porque, y esto ya me remito a la historia, a la hora de que se apresa a Vlad Dracul, el personaje de la vida real, el Ujú. personaje histórico, a la hora que se lo apresa y se le lleva al cadalso, el pueblo se reúne en una enorme valla para el propósito, ¿no? Para que pase por el medio de esta valla. Pero, a diferencia del uso común de las vallas, donde la gente está viendo cómo pasa ahí el individuo, Sí, en este caso, humillándolo. sí, además. humillándolo, arrojándole cualquier Sí, cantidad sí, de sí. objetos, escupiéndolo, todo lo que nosotros Sí, queramos sí. pensar cuando Ujú. se trata de un malo, ¿no? De un Sí, sí, maldito, de un maldito que va a ser ejecutado que va a ser, conforme a la ley o la ley divina. sí, lo que usted guste. que se va a hacer justicia, digamos. Ah, sí, sí, también. O bien, o bien, si es alguien querido por el pueblo, pues entonces será lo contrario, ¿no? Para echarle porras, etcétera. Claro, Yo claro. estoy pensando en Danton, por ejemplo, este Ujú. personaje de la De la Revolución Francesa, ¿no? Ujú. Entonces, pero en el caso de Vlad específicamente, la gente se reúne y una vez que hace valla, conforme va pasando Vlad por en medio de la valla, la gente le da la espalda. Ujú. Es una manera muy simbólica y que como idea no es nada malo, a la hora de que pase alguna de nuestras autoridades a entregar el poder o a recibirlo según o a lo que cada quien quiera, que nosotros podamos darle la espalda. Bueno, esa es una propuesta que hace Carlos Fuentes. Ujú. Menos una niña. Y esta niña que no le da la espalda a Vlad es una niña con su vestidito rosa, que se le queda viendo así con mucha ternura, y bueno, como son las niñas de 10 años, qué sé yo, ¿no? A esa edad de la infancia. Entonces que se le queda viendo, y Vlad, cuando resucita de entre los muertos, como es su función de vampiro, busca a la niña y la trae durante años, cientos de años, la trae consigo como su hija. Sí. Al interior de la novela de Vlad se explica por qué llegó a ser la hija de Vlad y por qué la niña no le dio la espalda.
Ujú. Y bueno, entramos en otra saga bastante peculiar en los últimos años, la de Stephanie Meyer, que son 4, no sé cuántos libros van ya. La de Crepúsculo. La de Crepúsculo, Sí. donde el juego es el contrario. Ay, no, te quiero mucho y por eso no te voy a convertir en Sí. vampiro. Ay, conviérteme en vampira, ándale, por favor. Claro. Anda, muerde aquí. Claro. Ay, no, no te voy a morder. Claro. Y en eso pero caray, Se la pasa. ¿a qué hemos llegado? Lo que era una novela de terror, Sí. o sea, una intencionalidad de aterrorizar a gente de toda edad, se convierte en una cuestión de adolescentes bastante light, Sí. bastante edulcorada, diría yo, Sí. que bueno, pensemos que se trata de un bache como hay tantos en nuestra cultura en determinadas épocas, casi algunos los llaman hasta por décadas. Sí. Esta digamos que será una década perdida para el vampirismo. Así es, esperemos que así es. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Un solo género interpreta toda la música. El canto de las sirenas. Martes y jueves a las 2 de la tarde En el verde mar de Radio Universidad. Sigue el canto, de las sirenas. Sigue el canto de las sirenas de Radio Universidad. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. En Radio Universidad XHUACS 104.1 nos interesa tu opinión. Llámanos al 482-6995. Escríbenos a xhuacs1041@gmail.com o búscanos en Facebook como 104.1 Radio Universidad y en Twitter como @XHUACS. En Radio Universidad, escuchamos tus ideas. Radio Universidad 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Sí. ¿Estamos de regreso? Sí. Sí, perdón.
Nos confundimos con las señales. Esto del béisbol radiofónico, ustedes disculparán. Y bueno, mientras nuestro compañero César Martínez nos haga señas, está perfecto. Sí, cuando pase a hacernos señas, bueno, obseñas, ya sí, es otra cosa. Así es el radio, así es el radio en vivo, sí, afortunadamente. Estamos en vivo, vivísimo. Existiendo. Claro. Y bueno. Que decías que empezamos a hablar de Carlos Fuentes, es cierto, vampiros. Sí. Y es que si no tocas esos temas, es que sentirse escritores, no, yo nada más voy a hablar de política, sí, o nada más voy a hablar de viajes, o nada más voy a hablar de cuestiones trascendentales. Sí. No sé si recuerdas algunas de las obras de Robert Graves. Robert Graves se hizo famoso en algún momento por Yo Claudio. Claro. Yo Claudio, y luego su secuela, Yo Claudio, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Sí. Las dos excelentes novelas ambientadas en la Roma clásica. Sí. Y yo me quedé con la idea de, bueno, pues es un escritor de corte historicista, pero no, aparte de él siempre estuvo enamorado del Grecia, Roma, del Mediterráneo. Él escribió varios libros sobre viajes en la región de Grecia. Tiene algunos libros muy, muy, muy dignos de ser leídos. Conste, no soy una persona que le gusten los libros de viajes. Sí. Los libros de viajes, pues va uno y lo ve y se forma uno su propia opinión. Pero en el caso de Robert Graves, y el caso es que él recorría las islas griegas fijándose en las plantas, claro, okay, la historia antigua, la situación económica actual, etc. Islas que probablemente o casi seguramente no vamos a tener oportunidad de visitar, claro, la gran mayoría de nosotros en toda la vida. Claro. Y además contratas un crucero por el Egeo y te lleva 2-3 puntitos, 2-3 claro, tienditas y se acabó. Y te la pasas pagándola toda la vida. Por supuesto. Así es. Sí. Cómodas mensualidades el resto de la eternidad. Sí. Pero el caso de Graves es ese. A él le gustaba escribir, por supuesto. Esos dos libros son antológicos. No hay mejor visión de muchos libros que se han escrito sobre la Roma clásica, la corrupción, el ascenso y caída del Imperio Romano, pero esa manera resulta así de lo que me acuerdo. Claudio era el ninguneado, sí, chaparrito, medio contrahecho, mal hecho el pobre Claudio. Y de repente, en una tierra donde la belleza pues se tenía por sobre todas física, claro, el máximo valor. Bueno, y de repente las fichas en el dominó social, político, se enredan tanto que a él le toca ser el sucesor del emperador. Sí. Y llega el emperador y es el único al que nadie le hacía caso, sí, que nadie no figuraba en ningún lado. Un poco la historia política de cuando falleció Colosio. Claro. No entremos en esas cosas. Sí. El que no debía ser, ese fue. Sí, así es. Y eso pasó con Claudio. Entonces, Claudio y la canija de Mesalina, su esposa, imagínense, desde aquella época se acuñó la frase de la esposa del emperador no solo debe ser honesta, debe parecerlo. Así es. Y es que Mesalina era de moral relajada, ¿no? Un tanto relajada. Sí, así es. Y luego, aunque ya no abunda mucho, a Claudio lo sucedió en el trono de Roma Calígula. Sí, por si fuera poco. Aquel del caballo que lo hizo senador, como tantos partidos que han hecho senadores a sus caballos aquí en México. Sí. Bueno, así, entonces la historia se convierte en una apreciación jocosa de lo que es pues el transcurrir de la vida de los seres humanos y de la humanidad en general. Es divertidísimo. Podríamos decir, no, pues es trágico cómo ocurren estas cosas. Sí, pero el ser humano se toma demasiado en serio a sí mismo. Y por eso es la recomendación de leamos. ¿Leamos para qué? Pues para decir, híjole, ¿a poco esto es lo que pasa en
en nuestra historia, en nuestra vida contemporánea. Sí, eso es. Y también leer para divertirnos, tienes mucha razón, Horacio, para entretenernos, claro, para tener vocabulario. Esta es una de las características de Fuentes. Esta riqueza de su vocabulario sin llegar a la pedantería, porque cuando llega a la pedantería lo hace en un idioma extranjero. También en esta novela de Vlad, de vampiros, cita canciones y rondas infantiles en inglés, en alemán, o bien cualquier cantidad de cosas. Bueno, esa es la parte pedante de Carlos Fuentes, y algún precio teníamos que pagar sus lectores, ¿no? Sí, pero de alguna manera se queda en todavía una parte respetuosa. Sí. Estoy confesando que sé inglés, francés, claro. Y eso de latín, bueno, lo meto, pero ahí si me preguntan, pues les digo. Sí. Entonces, Carlos Fuentes maneja, bueno, no es que maneje, él tiene un vocabulario muy amplio, rico, y la riqueza del vocabulario, el otro día me preguntaron que en qué consistía sin saber muchas palabras. No, la riqueza se define por la precisión del uso de las palabras respecto al objeto correspondiente. Claro. Ni más ni menos. Si nosotros, por poner el ejemplo clásico de la dehesa, le llamamos el asa de la taza, entonces sabemos que una taza tiene un asa, tiene un fondo, tiene un rodete, un interior susceptible de decorarse como un exterior. Quiero decir, porque uno va ahí a la serigrafía y le dice, oiga, me da por favor 8 tazas con el logotipo de Yo amo a mi esposa, y le pregunta el de la serigrafía, ¿lo quiere por dentro o por fuera? ¿Cómo que por dentro o por fuera? Pues obviamente que por fuera. No, también puede ser por dentro. Y entonces, para eso es necesario tener un mayor número de palabras para poder referirnos al objeto correspondiente con la palabra correspondiente. Claro. Y no decir árboles, pero claro, que es el abedul. Bueno, ¿y qué parte del abedul? La copa, no la, qué sé yo. Fronda. La fronda, el raigambre. Carlos Fuentes es ese tipo de escritor, y yo empecé a asombrarme con él cuando hizo una descripción, si mal no recuerdo, en el capítulo 6 de Las Buenas Conciencias, de una fiesta en Guanajuato, que es donde se desarrolla la novela Las Buenas Conciencias, una fiesta donde hay cohetes, donde hay comidas, fiestas, todo lo demás. Su capacidad para transportarme a Guanajuato, que yo había estado en Guanajuato una líquida vez en mi vida, en tiempos de preparatoria, y leyendo Las Buenas Conciencias en primero de la universidad, me pudo remitir para allá. Y a partir de ese momento me compró, justamente por esa capacidad de trasladarnos, nada más con palabras, Horacio. Sí, bueno, ¿qué más? Nada más con palabras, de trasladarnos a donde le diera su literaria gana. En ese momento fue a Guanajuato, y poder meternos a los intersticios de las familias bien o de las familias venidas a menos. Así es. De Guanajuato. A mí me pasó lo mismo. Yo leí Las Buenas Conciencias no hace mucho, unos 10 años, y me causó ese mismo efecto. Yo conocí a Guanajuato, y luego, después de leerlo, he regresado un par de ocasiones. Bueno, ves la ciudad de manera distinta. Así porque es. Fui en calidad de turista y luego fui en calidad de burócrata, y bueno, vas al evento, y vas a las momias, y vas a la iglesia, y el callejoncito y no, la casona, cómo iban cancelando las habitaciones, porque pues se iba yendo los hijos, no podían mantener aquello, cómo se iba deteriorando la escalera, los postigos que hacían ruido, y el crujir del piso de madera, eso te voy a decir, el moblaje que estaba cayendo, y las personas, bueno, insistían en, vendemos la casa. No, pues ¿cómo vamos a venderla? Si esto la es prosapia. Esto es el apellido va asociado a la... Bueno, lo mismo me ocurrió con el libro
de mis años con Laura Díaz. Sí, también de Fuentes, sí. La descripción inicial es yo lo ubico en Veracruz. En Veracruz era una hacienda a principios del siglo pasado, en una zona muy selvática, como es prácticamente todo Veracruz. Bueno, para los que conocen esa zona, la vegetación, la densidad de los colores, la oscuridad de esa misma vegetación, el ruido, la humedad, y cómo la hermana de la protagonista enloquece y decide adentrarse en la selva para perderse. Dice el libro, se desnuda y se adentra en la selva. Sí, claro. Bueno, regresa a su vida de primate. Así es. ¿No? Que es la regresión sobre la historia de la humanidad. Sí. Para atrás. Y luego la descripción ya que hace el autor sobre la Ciudad de México, ya con Laura Díaz, la cuestión sindical, la política, bueno, es como estar regresando a una época que no vivió uno. Uno conoce la Ciudad de México de ahorita, de hace 10 años, de hace 30 años, pero de principios, no, de la época posrevolucionaria y que ya iba progresando, convirtiéndose en una ciudad moderna, claro, pero con todo el trasfondo de política a la mexicana, violencia soterrada, grilla, prepotencia, una gran cantidad de inmuebles, y las colonias, porque ubica el domicilio de Laura en X colonia, y bueno, se le imagina a uno cómo era bastante disfrutable esa Ciudad de México, que ya prácticamente no está en condiciones de vivir ni quien viaja en helicóptero. No está en condiciones de andarse enseñando a las visitas. No, claro que no. Claro. Y por otro lado, Horacio, así como describe, como tú refieres la descripción de la selva veracruzana en esta novela, yo estoy recordando la resequedad polvosa y la muerte bien asentada adentro de la casa del general Llorente en Aura, justamente, que es el mismo escenario, si me permites, es el mismo escenario de aquella casa encerrada, llena de moho, enferma, en la que vive Amilamia, el personaje de Muñeca Reina. Este cuento, terrible cuento por su historia, desde luego, no por la manera en que está contada. Bueno, y está contada también que hace terrible que uno se lo crea que es terrible. El de Amilamia, sí, un mal escritor empieza diciendo, la casa era muy fea, tenía unos muros muy grandes y estaba toda oscura. Y uno cierra el libro y se va a comer carne asada con sus compas. Y demás, sí, por favor. Seguro. Entonces, en el caso de Amilamia, este personaje de Muñeca Reina, a la hora de que el narrador ve que en la azotea de la casa se está secando al sol ropa de niña, él piensa que seguramente Amilamia se casó y que esa es la ropa de su bebé, y con esa confianza llama a la puerta, y la descripción de esta voz que contesta desde adentro, una voz obscura, cavernosa, con un penetrante olor a tabaco, y que parece que estuviera abriendo las puertas de la obscuridad tal cual, para preguntar quién es y cómo se van moviendo los goznes, cómo van rechinando los goznes de la hoja de la puerta, de madera pesadísima, para dar pie a que salga por ese lugar tétrico una niña, mujer, deforme, en una silla de ruedas, que no tiene nada que ver con la Amilamia con la que jugaba en el parque muchos años atrás. Es justamente esta capacidad para poder transportarnos desde una selva maravillosa en la novela de Laura, que tú estás citando, a estas escenas de Guanajuato, ¿no? De las buenas conciencias, o ese fragor de la batalla post-revolucionaria en la muerte de Artemio Cruz. Así es. Fíjese la importancia de
del escritor dentro pues de lo que es el trascender de la humanidad. Ahora sí que si lo transportamos esto a una película, tendríamos que gastar millones y millones y millones de dólares en efectos especiales, en escenografía, en esto, en lo otro, más allá. Y un escritor lo puede poner con lo que va gastando de pluma sobre el papel. Así es, sí. Con eso tenemos lo suficiente, no porque el escritor lo haya, sino porque es capaz de despertar en nosotros mismos eso mismo, esas mismas imágenes que él está creando. ¿Sí? Esa gran capacidad del escritor nos abstrae de nuestra triste, mundana, aburrida realidad y nos lleva a otro mundo que a lo mejor existió, a lo mejor no existió, a lo mejor no existió de la misma manera en que lo cuenta, pero de alguna forma tiene uno una idea, pues sí, existió un México en todavía Distrito Federal, en el que se daba el gran pleito por el poder público en México dentro de una camarilla, dentro de un solo partido, y cómo se ascendía en la jerarquía burocrática de unos y cómo eso representaba una pérdida para la relación familiar, la cuestión de valores, cómo iba perdiéndose el amor de una pareja en su momento tenida como excelentemente avenida, cómo se va perdiendo porque se van distanciando. Mientras más poder hay, menos amor hay, menos confianza. Mientras más dinero hay más distancia y más frialdad. Entonces, estos ejemplos que están en las páginas, uno lo lee y lo percibe, se llega a imbuir en uno mismo. Esa es la gran capacidad de un escritor como Fuentes, definitivamente. Sí, y nosotros podemos leer, mira, estoy tratando de encontrar un parrafito que a lo mejor pueda leer aquí con nuestros amigos del auditorio de la novela Vlad, justamente porque que pueda hacer la descripción en sí mismo y sin necesidad de tener alguna. Dice, adelante. Dice, está hablando de la casa en la que va a vivir el vampiro. Sí. A ver. No es cierto, es la casa del. Bueno, es que también la otra casa, en la comparación está el sentir la distancia entre el personaje secundario y el personaje que se pone por todo lo alto. Sí. En este caso, sí. El vampiro. El vampiro. Dice, está haciendo una descripción de su esposa, que es justamente la que detona la lascivia, la que habrá de detonar la lascivia en el vampiro. La esposa se llama Asunción y dice, Asunción es mi imagen contraria, su melena larga, lacia y obscura, mi pelo corto, ensortijado y castaño, su piel blanca y redondamente suave, la mía canela y esbelta, sus ojos muy negros, los míos verdinegros. A sus 30 años, Asunción mantiene el lustre obscuro y juvenil de su cabellera. A mis 40, las canas son ya avanzadas del tiempo. Nuestra hija Magdalena se parece más a mí que a su madre. Diríase una regla de las descendencias, hijos como la madre, niñas como el padre. La cabellera rizada y rebelde de la niña irritaba a mi suegra, pues decía que los pelos chinos delatan siempre la raza negra. No es posible. Y así se la va describiendo cada uno de los personajes y los va, como nos presenta, por qué este personaje se le apetece al vampiro. Déjame ver si encuentro. Bueno, perdón, sí, bueno, me engolosino. Claro. ¿Cuál es la novela que tú invitarías a leer de Carlos Fuentes? Bueno, por ahí estará siempre presente como referencia La región más transparente. Sí. Y que es más bien referencia por lo que ha dejado de existir, porque en este México nuestro
Creo que ya no hay absolutamente nada que sea transparente. Sí. No hablemos nada más de contaminación, sino hablemos de toda la cuestión social, económica y aún de las relaciones interpersonales. Sí. Como que la mera elección, creo que la frase es del Barón de Humboldt o de un visitante extranjero, y la retoma para el planteamiento del argumento de la novela, pero se recuerda por eso. Lo que alguna vez fue para el visitante, en lo que se ha convertido en la realidad para muchos. Si no tomamos esta clase de referencias... de las buenas conciencias, te quedas con las buenas conciencias. Las buenas conciencias me gustó muchísimo. Tiene su cuestión decadente que le estruja a uno el ánimo. Va uno sufriendo con ellos, los ve decaer y se siente uno que va en la misma carreta, ya no en el mismo taxi, ¿no? Va en la misma carreta de la decadencia. Ese definitivamente me gustó mucho, pero también está Mis años con Laura Ruiz, que vale la pena por ese meterse en lo que es no la forma de vida de los poderosos, sino de la clase media que aspira a un lugarcito en ese poder, y cómo va transcurriendo esto durante el siglo pasado, que de alguna manera, o más bien de muchas maneras, es lo más cercano que tenemos a nuestra realidad actual. La comparación con el siglo pasado pues es lo más obvio, pero y bueno, pues la muerte de Artemio Cruz, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos para? Claro que es un ejercicio espléndido de corriente de conciencia, esa técnica en la que el personaje habla y va pasado, presente y futuro sin poner indicador, y ahí va brincando de un lado para otro, hablando de sí, de otras personas, dándole la voz a otras personas como si fuesen el propio narrador quien sigue hablando. Es un ejercicio que sí es difícil, ¿no? Para su momento. El de La muerte de Artemio Cruz es una novela del 62 y es casualmente el mismo año, si acaso un año menos, que Los albañiles de Vicente Leñero, en el que Leñero también tiene un capítulo donde habla con esta técnica de corriente de conciencia, que parecería era la corriente que estaba un poco como llamando la atención de los escritores mexicanos, ¿no? A mí, no. Sí, yo me quedo con La región más transparente. Claro. Me encanta esa mezcla de pasado presente que lleva de la mano, o trata de llevar de la mano X casi en fuegos, este personaje que, bueno, todavía lo recuerdo con claridad y debo haberlo leído hace unos, pues qué sé yo, 40 años, qué sé yo, ¿no? Las buenas conciencias, porque es muy distinta, pero al mismo tiempo me sigue gustando mucho. Y Cumpleaños, este libro pues que es es como una novela, no sé, pero creo que me quedo con Cumpleaños y desde luego con Muñeca Reina, este volumen de cuentos que me encantó. Y bueno, Carlos Fuentes lo perdimos no hace demasiados años, y se había convertido en uno de los escritores de culto, de los que se citan, no de los que se leen. La recomendación ahora es recuperar ese gusto por un México y un mundo que solo una mente privilegiada y una pluma todavía más habilidosa, diestra. Sí, porque uno que ha intentado alguna vez escribir dice, bueno, pero es que yo no veo el mundo así como lo ve él, o eres demasiado pragmático, o no ves lo que deberías de ver, o esa capacidad de transmitir al papel y de allí a la mente de los lectores lo que él alguna vez vio o ideó, es poco menos que milagrosa. Sí, y tiene razón. Los que acabo de decir son novelas. Cumpleaños no es con cuentos, es una novela, y con el volumen de cuentos que me quedaría desde luego es Cantar de Ciegos, porque ahí vienen
estos cuentos de los que ha hablado La muñeca reina, la historia de Amilamia, y El costo de la vida, como cuento negro, digamos, y además Fuentes hace un cuento específicamente sobre homosexualidad. Son dos varones que hacen tal cosa durante un viaje crucero con una señora rica. El cuento se llama La víbora de la mar y es una vez más la exploración de un tema como un ejercicio de estilo, como bien tú lo decías al principio, Horacio, un ejercicio de estilo en el que Fuentes quiere demostrarse que también puede escribir un cuento sobre abordar el tema de la homosexualidad. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos es invitar a nuestro auditorio a explorar, por supuesto, si se les da la vena de escritores, explorarla a todo lo que dé, y si no, más humildemente, pero mucho más disfrutable, la de leer. Así es, hay que leer. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 11. Hasta entonces. Una líquida vez en mi vida en tiempos de preparatoria y leyendo Las buenas conciencias en primero de la universidad me pudo remitir para allá y a partir de ese momento me compró justamente por esa capacidad de trasladarnos nada más con palabras, Horacio. Sí, bueno, ¿qué más? Nada más con palabras, de trasladarnos a donde le diera su literaria gana. En ese momento fue a Guanajuato y poder meternos a los intersticios de las familias bien o de las familias venidas a menos. Así es. De Guanajuato. A mí me pasó lo mismo. Yo leí Las buenas conciencias no hace mucho, unos 10 años, y me causó ese mismo efecto. Yo conocí a Guanajuato y luego, después de leerlo, he regresado un par de ocasiones. Bueno, ves la ciudad de manera distinta. Así porque es. Fui en calidad de turista y luego fui en calidad de burócrata. Y bueno, vas al evento y vas a las momias y vas a la iglesia y el callejoncito y no. La casona. Cómo iban cancelando las habitaciones porque pues se iba yendo los hijos. No podían mantener aquello. Cómo se iba deteriorando la escalera. Los postigos que hacían ruido. Y el crujir del piso de madera, eso te voy a decir, el moblaje que se estaba cayendo. Y las personas, bueno, insistían en, vendemos la casa. No, pues ¿cómo vamos a venderla? Si esto la es prosapia. Esto es, el apellido va asociado a... Bueno, lo mismo me ocurrió con el libro de Mis años con Laura Díaz. También de Fuentes, sí. La descripción inicial es yo lo ubico en Veracruz. En Veracruz era una hacienda a principios del siglo pasado, en una zona muy selvática, como es prácticamente todo Veracruz. Bueno, para los que conocen esa zona, la vegetación, la densidad de los colores, la oscuridad de esa misma vegetación, el ruido, la humedad y cómo la hermana de la protagonista enloquece y decide adentrarse en la selva para perderse. Dice el libro, se desnuda y se adentra en la selva. Claro. Bueno, casi regresa a su vida de primate. Así es. ¿No? Que es la regresión sobre la historia de la humanidad. Para atrás. Y luego la descripción ya que hace el autor sobre la Ciudad de México, ya con Laura Díaz, la cuestión sindical, la política. Bueno, es como estar regresando a una época que no vivió uno. Uno conoce la Ciudad de México de ahorita, de hace 10 años, de hace 30 años, pero de principios no, de la época posrevolucionaria y que ya
iba progresando, convirtiéndose en una ciudad moderna, claro, pero con todo el trasfondo de política a la mexicana, violencia soterrada, grilla, prepotencia, una gran cantidad de inmuebles, y las colonias, porque ubica el domicilio de Laura en X colonia, y bueno, se le imagina a uno cómo era bastante disfrutable esa Ciudad de México, que ya prácticamente no está en condiciones de vivir ni quien viaja en helicóptero. No está en condiciones de andarse enseñando a las visitas. No, claro que no. Claro. No. Y por otro lado, Horacio, así como describe, como tú refieres la descripción de la selva veracruzana en esta novela, yo estoy recordando la resequedad polvosa y la muerte bien asentada adentro de la casa del general Llorente en Aura, justamente, que es el mismo escenario, si me permites, es el mismo escenario de aquella casa encerrada, llena de moho, enferma, en la que vive Amilamia, el personaje de Muñeca Reina. Este cuento, terrible cuento por su historia, desde luego, no por la manera en que está contada. Bueno, y está contada también, que hace terrible que uno se lo crea que es terrible. El de Amilamia, sí, un mal escritor empieza diciendo, la casa era muy fea, tenía unos muros muy grandes y estaba toda oscura. Y uno cierra el libro y se va a comer carne asada con sus compas, y sí, por favor. Seguro. Entonces, en el caso de Amilamia, este personaje de Muñeca Reina, a la hora de que el narrador ve que en la azotea de la casa se está secando al sol ropa de niña, él piensa que seguramente Amilamia se casó y que esa es la ropa de su bebé, y con esa confianza llama a la puerta, y la descripción de esta voz que contesta desde adentro, una voz obscura, cavernosa, con un penetrante olor a tabaco, y que parece que estuviera abriendo las puertas de la obscuridad tal cual para preguntar quién es, y cómo se van moviendo los goznes, cómo van rechinando los goznes de la hoja de la puerta, de madera pesadísima, para dar pie a que salga por ese lugar tétrico una niña, mujer, deforme, en una silla de ruedas, que no tiene nada que ver con la Amilamia con la que jugaba en el parque muchos años atrás. Es justamente esta capacidad para poder transportarnos desde una selva maravillosa en la novela de Laura, que tú estás citando, a estas escenas de Guanajuato, ¿no? De las buenas conciencias, o ese fragor de la batalla post-revolucionaria en la muerte de Artemio Cruz. Así es. Fíjese la importancia del escritor dentro de lo que es el trascender de la humanidad. Ahora sí que si lo transportamos esto a una película, tendríamos que gastar millones y millones y millones de dólares en efectos especiales, en escenografía, en esto, en lo otro, más allá. Y un escritor lo puede poner con lo que va gastando de pluma sobre el papel. Así es, sí. Con eso tenemos lo suficiente, no porque el escritor lo haya, sino porque es capaz de despertar en nosotros mismos eso mismo, esas mismas imágenes que él está creando. Esa gran capacidad del escritor nos abstrae de nuestra triste, mundana, aburrida realidad y nos lleva a otro mundo que a lo mejor existió, a lo mejor no existió, a lo mejor no existió de la misma manera en que lo cuenta, pero de alguna forma tiene uno una idea, pues sí, existió un México en todavía Distrito Federal, en el que se daba el gran pleito por el poder público en México dentro de una camarilla, dentro de un solo partido, y cómo se ascendía en la jerarquía burocrática de unos, y cómo eso representaba una pérdida
para la relación familiar, la cuestión de valores, cómo iba perdiéndose el amor de una pareja en su momento tenida como excelentemente avenida, cómo se va perdiendo porque se van distanciando. Mientras más poder hay, menos amor hay, menos confianza. Mientras más dinero hay más distancia y más frialdad. Entonces, estos ejemplos que están en las páginas, uno lo lee y lo percibe, se llega a imbuir en uno mismo. Esa es la gran capacidad de un escritor como Fuentes, definitivamente. Sí, y nosotros podemos leer, mira, estoy tratando de encontrar un parrafito que a lo mejor pueda leer aquí con nuestros amigos del auditorio de la novela Vlad, justamente porque que pueda hacer la descripción en sí mismo y sin necesidad de tener alguna. Dice, adelante. Dice, está hablando de la casa en la que va a vivir el vampiro. Sí. A ver. No es cierto, es la casa del... Bueno, es que también la otra casa, en la comparación está el sentir, la distancia entre el personaje secundario y el personaje que se pone por todo lo alto. Sí. En este caso, sí. El vampiro. El vampiro. Dice, está haciendo una descripción de su esposa, que es justamente la que detona la lascivia, la que habrá de detonar la lascivia en el vampiro. La esposa se llama Asunción y dice, Asunción es mi imagen contraria, su melena larga, lacia y obscura, mi pelo corto, ensortijado y castaño, su piel blanca y redondamente suave, la mía canela y esbelta, sus ojos muy negros, los míos verdinegros. A sus 30 años, Asunción mantiene el lustre obscuro y juvenil de su cabellera. A mis 40, las canas son ya avanzadas del tiempo. Nuestra hija Magdalena se parece más a mí que a su madre. Diríase una regla de las descendencias, hijos como la madre, niñas como el padre. La cabellera rizada y rebelde de la niña irritaba a mi suegra, pues decía que los pelos chinos delatan siempre la raza negra. No es posible. Y así se la va describiendo cada uno de los personajes y los va, como nos presenta, por qué este personaje se le apetece al vampiro. Déjame ver si encuentro. Bueno, perdón, sí, me engolosino. Claro. ¿Cuál es la novela que tú invitarías a leer de Carlos Fuentes? Bueno, por ahí estará siempre presente como referencia La región más transparente. Sí. Y que es más bien referencia por lo que ha dejado de existir, porque en este México nuestro creo que ya no hay absolutamente nada que sea transparente. No hablemos nada más de contaminación, sino hablemos de toda la cuestión social, económica y aún de las relaciones interpersonales. Como que la mera elección, creo que la frase es del Barón de Humboldt o de un visitante extranjero, y la retoma para el planteamiento del argumento de la novela, pero se recuerda por eso lo que alguna vez fue para el visitante, en lo que se ha convertido en la realidad para muchos. Si no tomamos esta clase de referencias, de las buenas conciencias, te quedas con las buenas conciencias. Las buenas conciencias me gustó muchísimo. Tiene su cuestión decadente que le estruja a uno el ánimo. Va uno sufriendo con ellos, los ve decaer y se siente uno que va en la misma carreta, ya no en el mismo taxi, va en la misma carreta de la decadencia. Ese definitivamente me gustó mucho, pero también está Mis años con Laura Ruiz, que vale la pena por ese meterse en lo que es no la forma de vida de los poderosos, sino de la clase media que aspira
a un lugarcito en ese poder. Y cómo va transcurriendo esto durante el siglo pasado, que de alguna manera, o más bien de muchas maneras, es lo más cercano que tenemos a nuestra realidad actual. La comparación con el siglo pasado pues es lo más obvio. Pero, y bueno, pues la muerte de Artemio Cruz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos para? Claro que es un ejercicio espléndido de corriente de conciencia, esa técnica en la que el personaje habla y va pasado, presente y futuro sin poner indicador, y ahí va brincando de un lado para otro, hablando de sí, de otras personas, dándole la voz a otras personas como si fuesen el propio narrador quien sigue hablando. Es un ejercicio que sí es difícil, ¿no? Para su momento. El de La muerte de Artemio Cruz es una novela del 62 y es casualmente el mismo año, si acaso un año menos, que Los albañiles de Vicente Leñero, en el que Leñero también tiene un capítulo donde habla con esta técnica de corriente de conciencia, que parecería era la corriente que estaba un poco como llamando la atención de los escritores mexicanos, ¿no? A mí, no. Pero, sí, yo me quedo con La región más transparente. Claro. Me encanta esa mezcla de pasado-presente que lleva de la mano, o trata de llevar de la mano Ix casi en fuegos, este personaje que, bueno, todavía lo recuerdo con claridad y debo haberlo leído hace unos, pues qué sé, 40 años, qué sé yo, ¿no? Las buenas conciencias, porque es muy distinta, pero al mismo tiempo me sigue gustando mucho. Y Cumpleaños, este libro de, pues que es es como una novela, no sé, pero creo que me quedo con Cumpleaños y desde luego con Muñeca Reina, este volumen de cuentos que me encantó. Y bueno, Carlos Fuentes lo perdimos no hace demasiados años. Sí. Y se había convertido en uno de los escritores de culto, de los que se cita, no de los que se leen. La recomendación ahora es recuperar ese gusto por un México y un mundo que solo una mente privilegiada y una pluma todavía más habilidosa. Diestra. Sí, porque uno que ha intentado alguna vez escribir, dice, bueno, pero es que yo no veo el mundo así como lo ve él, o eres demasiado pragmático, o no ves lo que deberías de ver, o esa capacidad de transmitir al papel y de allí a la mente de los lectores lo que él alguna vez vio o ideó, es poco menos que milagrosa. Sí, y tiene razón. Lo que acabo de decir son novelas. Cumpleaños no es cuentos, es una novela, y con el volumen de cuentos que me quedaría desde luego es Cantar de Ciegos, porque ahí vienen estos cuentos de los que ha hablado La Muñeca Reina, la historia de Amilamia, y El costo de la vida, como cuento negro, digamos, y además Fuentes hace un cuento específicamente sobre homosexualidad. Son dos varones que hacen tal cosa durante un viaje crucero con una señora rica. El cuento se llama La víbora de la mar y es una vez más la exploración de un tema como un ejercicio de estilo, como bien tú lo decías al principio, Horacio, un ejercicio de estilo en el que Fuentes quiere demostrarse que también puede escribir un cuento sobre abordar el tema de la homosexualidad. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos es invitar a nuestro auditorio a explorar, por supuesto, si se les da la vena de escritores, explorarla a todo lo que dé, y si no, más humildemente, pero mucho más disfrutable, la de leer. Así es, hay que leer. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 11. Hasta entonces. Lo que alguna vez fue
para el visitante, en lo que se ha convertido en la realidad para muchos. Si no tomamos esta clase de referencias... de las buenas conciencias, te quedas con las buenas conciencias. Las buenas conciencias me gustó muchísimo. Tiene su cuestión decadente que le estruja a uno el ánimo. Va uno sufriendo con ellos, los ve decaer y se siente uno que va en la misma carreta, ya no en el mismo taxi, ¿no? Va en la misma carreta de la decadencia. Ese definitivamente me gustó mucho, pero también está Mis años con Laura Ruiz, que vale la pena por ese meterse en lo que es no la forma de vida de los poderosos, sino de la clase media que aspira a un lugarcito en ese poder, y cómo va transcurriendo esto durante el siglo pasado, que de alguna manera, o más bien de muchas maneras, es lo más cercano que tenemos a nuestra realidad actual. La comparación con el siglo pasado pues es lo más obvio, pero y bueno, pues la muerte de Artemio Cruz, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos para? Claro que es un ejercicio espléndido de corriente de conciencia, esa técnica en la que el personaje habla y va pasado, presente y futuro sin poner indicador, y ahí va brincando de un lado para otro, hablando de sí, de otras personas, dándole la voz a otras personas como si fuesen el propio narrador quien sigue hablando. Es un ejercicio que sí es difícil, ¿no? Para su momento. El de La muerte de Artemio Cruz es una novela del 62 y es casualmente el mismo año, si acaso un año menos, que Los albañiles de Vicente Leñero, en el que Leñero también tiene un capítulo donde habla con esta técnica de corriente de conciencia, que parecería era la corriente que estaba un poco como llamando la atención de los escritores mexicanos, ¿no? A mí, no. Pero sí, yo me quedo con La región más transparente. Claro. Me encanta esa mezcla de pasado-presente que lleva de la mano, o trata de llevar de la mano X casi en fuegos, este personaje que, bueno, todavía lo recuerdo con claridad y debo haberlo leído hace unos, pues qué sé yo, 40 años, qué sé yo, ¿no? Las buenas conciencias, porque es muy distinta, pero al mismo tiempo me sigue gustando mucho. Y Cumpleaños, este libro pues que es es como una novela, no sé, pero creo que me quedo con Cumpleaños y desde luego con Muñeca Reina, este volumen de cuentos que me encantó. Y bueno, Carlos Fuentes lo perdimos no hace demasiados años, y se había convertido en uno de los escritores de culto, de los que se citan, no de los que se leen. La recomendación ahora es recuperar ese gusto por un México y un mundo que solo una mente privilegiada y una pluma todavía más habilidosa, diestra. Sí, porque uno que ha intentado alguna vez escribir dice, bueno, pero es que yo no veo el mundo así como lo ve él, o eres demasiado pragmático, o no ves lo que deberías de ver, o esa capacidad de transmitir al papel y de allí a la mente de los lectores lo que él alguna vez vio o ideó, es poco menos que milagrosa. Sí, tiene razón. Los que acabo de decir son novelas. Cumpleaños no es un cuento, es una novela, y con el volumen de cuentos que me quedaría desde luego es Cantar de Ciegos, porque ahí vienen estos cuentos de los que ha hablado, La muñeca reina, la historia de Amilamia, y El costo de la vida, como cuento negro, digamos, y además Fuentes hace un cuento específicamente sobre homosexualidad. Son dos varones que hacen tal cosa durante un viaje crucero con una señora rica. El cuento se llama La víbora de la mar y es una vez más la exploración de un tema como un ejercicio de estilo, como bien tú lo decías al principio, Horacio,
un ejercicio de estilo en el que Fuentes quiere demostrarse que también puede escribir un cuento sobre abordar el tema de la homosexualidad. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos es invitar a nuestro auditorio a explorar, por supuesto, si se les da la vena de escritores, explorarla a todo lo que dé, y si no, más humildemente, pero mucho más disfrutable, más la de leer. Así es, hay que leer. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 11. Hasta entonces. Pragmático, o no ves lo que deberías de ver, o esa capacidad de transmitir al papel y de allí a la mente de los lectores lo que él alguna vez vio o ideó, es poco menos que milagrosa. Sí, y tienes razón. Los que puedo decir son novelas, cumpleaños no es cuentos, una novela, y con el volumen de cuentos que me quedaría desde luego es Cantar de Ciegos, porque ahí vienen estos cuentos de los que ha hablado La Muñeca Reina, la historia de Amilamia, y El Costo de la Vida, como cuento negro, digamos, y además Fuentes hace un cuento específicamente sobre homosexualidad. Son dos varones que hacen tal cosa durante un viaje crucero con una señora rica. El cuento se llama La Víbora de la Mar, y es una vez más la exploración de un tema como un ejercicio de estilo, como bien tú lo decías al principio, Horacio, un ejercicio de estilo en el que Fuentes quiere demostrarse que también puede escribir un cuento sobre abordar el tema de la homosexualidad. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos es invitar a nuestro auditorio a explorar, por supuesto, si se les da la vena de escritores, explorarla a todo lo que dé, y si no, más humildemente, pero mucho más disfrutable, la de leer. Así es, hay que leer. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 11. Hasta entonces. Si se les da la vena de escritores, explorarla a todo lo que dé, y si no, más humildemente, pero mucho más disfrutable, la de leer. Así es, hay que leer. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 11. Hasta entonces.